Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, perfecto. Bueno, de los participantes, no sé si el curso es tan grande o no sé si habrá de otro curso en este momento, en esta clase. Bueno, chicos, me presento, yo soy Daniel Luna, de esta materia, electrotecnia y máquinas eléctricas. Y podría apagar un poquito el micrófono, después que quieran hablar o preguntar algo. Profe, disculpe que me interrumpa. Hay gente que quiere entrar a la sala de espera. La sala de espera, la tenía deshabilitada, no sé qué pasó. ¿Cuántos son en este curso normalmente? Mentira todos. $110, vamos sumando. Bueno, creo que ahí entraron todos, 111. Bueno, les decía que mi nombre es Daniel Luna y soy el profesor que le va a dar la parte práctica de la materia esta de electrotecnia y máquinas eléctricas. En principio, bueno, vamos a hacer un comentario de cómo vamos a llevar esta materia, en lo cual toda la parte práctica que la haremos dentro de los horarios que tenemos ya programado. En principio, el método que yo utilizo es, bueno, desarrollaremos cada uno de los trabajos prácticos que vamos a hacer. Previamente, yo les voy a subir a ustedes un PDF tratando el tema que vamos a tratar de desarrollar. En lo posible, como siempre les pido, es que traten de darle una leída, cosas que aprovechen más. Hacer algunas partes que voy a explicar así un poco de teoría, como para introducirnos en cada uno de los temas. Y apenas terminemos esa pequeña teoría que vemos, pasamos a hacer todo lo que sea la ejercitación práctica. Y dentro de esa ejercitación práctica, bueno, en cada PDF que yo tengo ahí colocados, tienen al final, por lo general, algún tipo de ejercicios ya desarrollados, resueltos, como para tener idea cuál sería el procedimiento que nosotros queremos utilizar para desarrollar cada uno de ellos. Yo, por ejemplo, en esta clase de hoy, yo ya subí en la autogestión, no sé si algunos ya lo han bajado, el primer tema, que es el tratado de corriente continua, y es un poco repaso de lo que ustedes ya supuestamente podrían haber visto en Física 2, Física, donde tratan todos los temas de los elementos de la corriente, lo que es la corriente continua, el conocimiento de algún tipo de instrumento de medición de los parámetros eléctricos, como sea tensiones, corrientes, potencia, ese tipo de cosas. Y bueno, como les digo, en ese PDF hay un poco de repaso, también señalando lo que es la corriente continua, las definiciones de tensión, las definiciones de corrientes, como así también potencia y el reconocimiento de todos los elementos que son básicamente de resistencia, inductancias y las baterías, digo baterías como fuente, como un generador de tensión o como fuente de tensión, las baterías de corriente continua. En ese tipo de PDF, que ya se los voy a ir mostrando después, bueno, está señalado
todos los elementos que vamos a utilizar y cómo se hacen las combinaciones para poner serie, paralelo, y la resolución de algunos ejercicios. Pero antes que comencemos con todo ese tema, quiero comentar cómo vamos a hacer nosotros el seguimiento, cómo vamos a desarrollar esta materia. Como ya les dije, práctico a práctico, algunos prácticos nos llevarán más de una clase, 2 clases, hasta 3 clases incluso, y después, llegado hasta la mitad del año, tomando la recopilación de todos los temas referidos a lo que es electrotecnia únicamente, haremos y realizaremos el parcial correspondiente que va a ser parte de toda esa mitad de la materia. Ustedes saben que esta materia tiene 2 nombres unidos, electrotecnia y máquinas eléctricas. Bueno, la parte de máquinas eléctricas la vamos a ver después de mitad de año, y toda la primera parte del año la vamos a utilizar únicamente para la parte de electrotecnia, donde vamos a ver corrientes continuas, como vamos a ver hoy, como les dije. Después pasamos a corrientes alternas, vamos a utilizar todo el concepto que vamos aprendiendo de una forma continuada, de tal manera que nos vaya llevando a cerrar todo este tema en un solo bloque para realizar el parcial correspondiente. Para probar esta materia, ustedes van a tener que realizar el parcial, aprobar la parte práctica y aprobar, obviamente, la parte teórica con el ingeniero Palazón. Para poder aprobar la materia o regularizarla, es necesario que principalmente tengan la parte práctica aprobada con un valor de 6 o más, de 6 o 7. En el caso que sacan mayor puntaje, como ser 8 para arriba, ustedes pueden empezar a tener la probabilidad de promocionar lo que es la parte práctica. Si para promocionar la parte práctica, entonces deben sacar 8 más de 8 en los 2 parciales. Acá no hay ningún tipo de promediación entre el primero y el segundo, sino que tienen que ser individualmente valores de 8 o más de 8. ¿Estamos? Una vez que se rinde esos parciales, vamos a hacer los recuperatorios correspondientes al primero y al segundo parcial, y de esa manera ustedes van a tener la posibilidad de que, si les fue mal o a lo mejor les fue regular, que sacaron un 6 o 7, volver en el recuperatorio a intentar de aprobar para obtener el 8 correspondiente para poder promocionar. En el caso de los que quieren promocionar y de repente sacaron un 6 o un 7 y quieren promocionar, buscar el 8, cuando van a rendir por segunda vez el recuperatorio, directamente la nota que obtuvieron, por ejemplo, como decía, el 7, el 6, el 7, directamente es eliminada y queda la nota del recuperatorio que vayan a hacer. ¿Eso qué implica? Que si, por ejemplo, sacaron un 6 o un 7, que estarían ya en condiciones de regularizar, cuando vayan a hacer el recuperatorio, si sacan un 8, ya pueden promocionar, pero si sacan un 4, directamente queda perdido el parcial que están recuperando. ¿Se entiende? Lo mismo para el primero como para el segundo. O sea, le damos la posibilidad que en todo momento puedan promocionar, pero si en ese recuperatorio
como la nota va a eliminar la nota que había sacado previamente, va a corresponder la nota esa que saquen en el segundo, en el recuperatorio correspondiente. ¿Estamos? Ese sería el método que usamos para que ustedes puedan regularizar o promocionar la materia. Una vez que han promocionado la materia, evidentemente la parte práctica, para aprobar esa materia, por supuesto, la parte teórica. Que, como ustedes saben, y ya les he comentado al ingeniero, que ustedes van a ir rindiendo parciales de la parte teórica y tendrán que ir obteniendo la nota correspondiente que sumado, que en conjunto, no sumado a las notas de práctico, les permitirá directamente a fin de año aprobar por completo esta materia. Así que mi recomendación es que ustedes, como es una materia larga, es una materia que tiene muchas variantes en todo lo que se ve, pero en cierta forma tiene una correlación de cosas. O sea que no podemos ir salteando pedazos de materia para después llegar a fin de año y querer promocionar, porque se van a encontrar que si no obtuvieron el conocimiento necesario de alguna parte de la materia, se les va a complicar para poder entender o tratar de aprobar la materia. Vayan de a poquito, a medida que vamos desarrollando, traten siempre de sacar el mayor provecho de los temas, practiquen en sus casas, practiquen en grupos si pueden, y vayan tratando, sobre todo en esta parte práctica, de ir resolviendo ejercicios, generando dudas, conversándolo entre ustedes y yo, que en todo momento siempre vamos a ir colaborando para que puedan aprovechar al máximo todo el conocimiento que queremos dejar. Bueno, eso sería en lo que se refiere a la forma de aprobar esta materia. ¿Alguna duda, algún comentario al respecto? Pregunte. Profe, tengo una duda. ¿Se puede promocionar el teórico pero no el práctico? ¿O sí o sí hay que promocionar el práctico para poder promocionar el teórico? No se puede, si promocionan el teórico, quiere decir que ustedes ya van en camino a aprobar la materia, pero la condición necesaria es que tengan las dos partes prácticas aprobadas. O sea, no pueden, por ejemplo, tener nota en el práctico de regular y haber aprobado los exámenes, o sea, pueden aprobar toda la parte teórica, pero si no aprobaron, no promocionaron la parte práctica, no estarían en condición de aprobar por completo la materia. Otro tema, el caso al revés, que supongamos que ustedes promocionan la parte práctica y les queda la parte teórica porque no la rindieron o no les interesó aprobarla a través de los parciales, ustedes la parte práctica queda promocionada, o sea, es como que ya cumplieron esa etapa y simplemente para aprobar la materia tendrán que presentarse en el turno de examen para poder rendir únicamente la parte teórica. No se pierde la promoción práctica que han obtenido. ¿Ok? Sí, gracias. Profe, una pregunta, puede ser que nosotros teníamos una sola posibilidad, ¿no?, de rendir, una vez que promocionamos la parte práctica, nos presentamos al final, es una sola posibilidad de rendir la teórica, ¿no? No, si le va bien, aprueba la materia, si le va mal, tendrán que presentarse
nuevamente rendir la parte teórica. La parte práctica no la pierde. Perfecto, gracias. ¿Se entiende, no? Bien. ¿Alguna otra consulta? Hola, profe, buenas noches. Le hago una consulta. Sí. Usted había grabado las clases, las tuve alguna duda. Mi duda es porque tengo el problema de que justo el horario de práctico se me superpone con el trabajo. Yo ahora mismo estoy en el trabajo y en realidad es un ratito y ya no puedo estar toda la clase. Es para saber si usted la graba y la sube o si podría grabarla y enviármela por mail o algo de eso. No, lo que ustedes pueden hacer es, los que no puedan asistir tanto a una, yo por lo menos no tengo problema, creo que el ingeniero Palazuelo tampoco lo tiene, pero supongamos que ustedes por X causa no pudieron asistir a una clase o no pueden permanentemente asistir a esta clase, pueden, recuerden que yo esta clase la repito 3 veces. En este caso, tenemos el viernes a la mañana, yo vuelvo a dar la clase correspondiente a la misma que le estoy dando al curso de ahora de la noche. Y los miércoles también, o sea, yo no tengo inconveniente que ustedes ingresen a cualquiera de las clases, en cualquiera de los horarios, para poder recuperar o para poder asistir en forma permanente. Yo les puedo incluso mantener el curso donde están y ustedes pueden entrar en cualquiera de las clases que yo doy. Lo mismo pasa cuando llegue el momento del parcial. Hay gente que no puede, a lo mejor por X causas, presentarse en la fecha propuesta del parcial en el horario correspondiente, pero ustedes pueden tranquilamente asistir en otro horario a rendir la parte práctica. Se les va a corregir, se les va a colocar la nota y irá a parar en el curso en el cual está anotado. Bien, perfecto, profe. ¿Y en qué horario son los otros cursos? Los cursos de los miércoles, la clase comienza a las 16 horas. El curso de los viernes comienza a la mañana a las 11 y 20 horas. Y los cursos de la noche a las 20 horas. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra cosita? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Profe, ¿se puede recuperar los dos parciales prácticos para la promoción? Sí, sí, el primero y el segundo, para la promoción. Ahora, suponiendo que ustedes rindieron mal, no significa mal, significa que fueron aplazados, o sea que sacaron menos de 6. Si sacan menos de 6 en el primero y menos de 6 en el segundo, ya no queda ninguna otra probabilidad de seguir probando. ¿Ok? O sea, puse la nota o conservo, digamos, la anterior del recuperato. En el caso que sacaron una plaza en uno de los parciales y en el próximo aparecen aprobados o incluso con una nota mayor de 8, queda la nota del último parcial que ustedes tienen. Bueno, muy bien. ¿Algo más al respecto? Muy bien, no hay más preguntas, no sé qué dicen acá en el chat, qué cursos son, hay gente que no sabe dónde está en este momento. Vamos a hacer entonces, vamos a dar una mirada a las cosas que yo les subí hoy en el PDF que les puse referido a este tema, que es el primer trabajo práctico, y también
quiero mostrarles un programa que ustedes van a tener que descargar de la red, que son programas de simulación eléctrica. O sea, un poco ese programa, la idea está enfocado a que ustedes, ya que no podemos hacer ningún tipo de prácticas manuales, ustedes desarrollen de una manera, se puede decir, práctica más real de lo real, ¿no? O sea, con ese tipo de software que vamos a utilizar, que son software de simulación, para todo lo que sea la parte de circuitos eléctricos, vamos a utilizar todos los elementos que veamos en la teoría y en la práctica manual. Y vamos a comparar resultados que obtengamos desde un cálculo hecho manualmente con los valores que nos obtenga, que nos otorgue el software. El software es un software gratuito que ustedes lo van a descargar y se llama Tina TI. Tina TI. Ustedes ponen en Google, van a entrar a la página de ti.com. TI se refiere al fabricante Texas Instruments. Un fabricante que, bueno, es una fábrica realmente importantísima en el mundo y provee, dentro de todas las cosas que hace también, un tipo de software para poder simular muchas cosas, tanto de electricidad como también incluso de electrónica. Con ese software, nosotros, la idea es de que todos los ejercicios que nosotros proponemos para resolverlo, ustedes lo repliquen en ese software y puedan comparar, como les decía, los resultados que obtenemos entre un cálculo manual y un cálculo por software. Hay alguien, creo haber visto, que ha puesto en el chat, me parece, de donde lo pueden descargar. A ver, ahí donde dice www.ti.com/tool/tina-ti. Cuando entren a ese sitio, lo primero para poder descargar ese software, ustedes tienen que registrarse de una manera gratuita, o sea, su correo, su nombre, para qué lo van a utilizar a este tipo de software, y van a tener que poner incluso el código postal correspondiente, etcétera, etcétera. Y una vez que aprueban y aceptan las condiciones que les da el fabricante, directamente empieza la descarga del software, que se descarga en un formato zipeado, o sea, comprimido, y usted con sencillamente descomprimirlo e instalarlo ya está listo para funcionar. Sin tener que, sí, hay varios idiomas, como dicen ahí, hay ruso, chino, japonés, lo único que no está es el español. Entonces van a tener que utilizar el inglés, que además no viene, practicar un poco, ¿no? Así que, bueno, eso sería, ya yo lo voy a levantar acá, lo vamos a poner en pizarra, vamos a ir viendo más o menos de qué se trata. Y previamente lo que voy a hacer es agarrar y darle, le vamos a dar una mirada al PDF para no seguir hablando tanto y empezamos ya a trabajar o a ver de qué se trata. Bueno, el software, ahí les comparto el PDF, después les voy a compartir parte del software para que podamos también ver cómo funciona rápidamente. Esto es, como yo les dije, un poco de repaso, así que vamos a intentar, simplemente les voy a mostrar, después ustedes le dan una leída más detenida, porque creo que no creo que les haga falta.
Y comienza así. Bueno, ¿qué es la corriente eléctrica? Esos conceptos que ustedes ya manejamos en física, van a ver, bueno, las unidades que se mide la corriente, qué es la diferencia de potencial, qué es la potencia eléctrica, se define, el valor del cálculo de una potencia media, y eso incluso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando ya hablemos de corriente alterna. Y lo que es la fuerza electromotriz. Bueno, acá en esta parte, bueno, explicamos un poquito lo que es la batería, lo que es una batería, lo que sería una pila, por ejemplo, y se hace una representación gráfica, como está puesto ahí abajo, lo que sería el desarrollo de las tensiones que se van produciendo a lo largo de todo. Fíjense ustedes que en el caso de esta batería se la representa con un cuadrado, un rectángulo, perdón, en el cual está el símbolo de la batería, que ustedes ya lo han visto en física, con la letra E, indicando que es una fuente de tensión. Y dentro de ese mismo recuadro también hay algo que pertenece a la batería, que no sé si en alguna vez lo han sentido comentar en física, pero todos los generadores o todas las baterías o pilas poseen un elemento que no está puesto a propósito, sino que propiamente se lo representa eléctricamente como una resistencia interna que procede del proceso constructivo del mismo elemento. Entonces, una pila, como puede ser una AAA, una AA, siempre van a tener entre sus bornes la tensión de la pila, o sea, entre A y B, pero siempre hay que pensar que esa batería no tiene resistencia interna cero. No existe en la vida un elemento que pueda tener resistencia interna cero como fuente de un generador. Todo generador, toda batería, toda pila tiene siempre una resistencia interna intrínseca, propia de la misma batería, del mismo generador. Entonces, si hacemos externamente la conexión de una resistencia, esta sería una resistencia real, y cerramos el circuito, empieza a circular una corriente, y que como ya ustedes conocen, por las leyes de Ohm, las leyes de Kirchhoff, etcétera, etcétera, cómo se van produciendo las distintas caídas de tensión por los elementos correspondientes. Y considerando que esta fuente dibujada con esas dos rayitas verticales es una fuente de tensión constante, implicará de que la corriente que circula por nuestro circuito también va a ser constante. De ahí de ahí viene el nombre de corriente continua o corriente directa. Es una fuente de tensión constante y corriente constante. Y las caídas de tensiones que se van produciendo cuando circula esa corriente va produciendo caídas de tensión en cada uno de los elementos. Por lo tanto, si yo considero que por algún proceso químico como la que se produce en una pila que ustedes compran, como decían, una AA, AAA, etcétera, en forma química procede a haber una elevación de voltaje desde el punto A hasta el punto, bueno, al punto más, hay una elevación de voltaje que lo hace en forma química. Y cuando la corriente circula a través de nuestro circuito, en la resistencia interna, esta que tenemos aquí, se produce esta pequeña caída de tensión, que sería una caída de tensión interna. Por lo tanto, eso me está diciendo de que una vez que circula corriente, cuando
pusiéramos de alguna manera un voltímetro acá arriba y pudiéramos medir entre el borne B y entre el borne A, vamos a ver una tensión que seguramente va a ser más chica que cuando no circula corriente. ¿Y por qué es la razón esa? Que la razón sería de que en esta parte del circuito, desde este punto hasta este punto, si en forma química se elevó hasta un cierto valor, que en el caso de una batería, de una pila, puede tener el valor de 1,55 voltios, cuando caiga esa tensión dentro de este elemento resistencia interna, vamos a obtener en ese punto, a los bornes de la pila, el valor de 1,5 voltios, que es la que tiene indicada en la etiqueta del elemento. ¿Ok? Bueno, continuando por el circuito, entonces acá se mantiene constante la tensión de ese 1,5 que estábamos hablando, y a medida que la corriente va pasando a través de la resistencia, se empieza a producir la caída de tensión para llegar a tener el valor en el punto este negativo como referencia C. Y aquí queda dibujado ese pequeño gráfico que está en alto. Entonces, concepto general, un generador como este o una fuente de tensión como esta posee resistencias internas. Y la resistencia interna provoca de que cuando circula corriente, la tensión que se generó por algún proceso con este símbolo de valor E, caiga a un valor más chico provocado por esa resistencia interna. Por eso van a ver ustedes que cuando compren una pila, cuando la compran nueva, y aquel que tenga un instrumento de medición, como puede ser un tester, un multímetro, ustedes pueden agarrar esta pilita que está nueva, este es el positivo de la pila y este es el negativo de este lado. Cuando ustedes miren la tensión en vacío, que se dice, en vacío, ¿por qué? Porque no hay circulación de corriente. El voltímetro va a medir una tensión que es mayor que lo que dice la etiqueta. ¿Sí? Entonces van a medir una tensión de, como les decía recién, por ejemplo, de 1,55, 1,54, 1,56. Pero en la etiqueta de la pila dice que provee una tensión de 1,5. O sea, que ya se está diseñando el valor de la tensión final del elemento cuando le empecemos a sacar corriente desde su borne, que empieza a circular corriente, para que cuando circule esa corriente y se provoque la caída de tensión interna dentro de la resistencia interna, queden los valores de 1,5 que el fabricante especifica. ¿Está? Cuando la pila ya está gastada, cuando ya ha bajado o ha tenido un uso prolongado con lo que hayan utilizado, se van a encontrar de que en vacío, ya este valor de 1,55 no lo van a encontrar, sino que van a encontrar un valor mucho más chico, un valor de 1,42, 1,35, valores así, en vacío, que si la ponen en carga esa, supuestamente esto va a llegar a un valor de 1 voltio, 0,8 voltios, o sea que ya no va a ser los 1,5 que dice el fabricante. ¿Todo por qué? Porque ya se gastó la pila. Entonces tenemos que salir a comprar otra vez. Bueno, eso es un concepto de resistencia interna que es muy importante, porque ese concepto está aplicado en todo tipo de generador y en todo tipo de corrientes que hay en cualquier fuente de tensión, tanto en corriente continua como en corriente alterna, etc. Siempre hay resistencia interna. Bueno,
Dicho eso, más abajo sigamos viendo un poquito este tipo de PDF. Bueno, acá abajo ustedes lean bien, más o menos la explicación. Acá están las fórmulas correspondientes a lo que son las leyes de Kirchhoff. ¿Recuerdan la ley de Kirchhoff? Eso lo han visto en física, no me digan que no, porque si no, van a tener que empezar un poquito más de abajo. Bueno, entonces las caídas de tensión, la tensión aplicada es igual a la suma de las caídas de tensión. Eso es lo que dice Kirchhoff y eso se obtiene acá el valor de corriente que circularía cuando nosotros conectamos y cerramos el circuito a través de una resistencia R. Bueno, después están los elementos de circuitos, un poquito mencionamos lo que es la resistencia, lo que es esta parte, lo que es el coeficiente de autoinducción, que estamos hablando ya de una bobina. ¿Saben lo que es una bobina? Un arreglamiento de alambre de cobre que va a tener una cierta longitud y va a tener un cierto diámetro en base a cuál provocamos ese arreglamiento. O sea, yo tengo una bobina, pónganle así, pongan que ustedes tienen una bobina, un arrollamiento, lo voy a tratar de hacer más o menos así. Bueno, esa bobina tiene, como siempre, un principio, y tiene un final. Y la bobina esa tendrá un largo, de acuerdo al número de espiras, tendrá una longitud y también tendrá un diámetro de acuerdo a cómo nosotros la construimos, sobre qué tipo de molde la hemos enrollado. Bueno, en función de las longitudes, de los diámetros y de los espesores de las espiras que se utilicen y de los números de espiras, es donde aparece el concepto de el coeficiente de autoinducción L, que se mide en Henrios. Y ese coeficiente de inducción está relacionado a través de la ley de Lenz, conocida la ley de Lenz, donde dice que la tensión en los bordes de la bobina está dado por el coeficiente de autoinducción multiplicado por la variación de corriente con respecto al tiempo dentro de la bobina. ¿Sí? Entonces, este concepto lo vamos a aplicar en corriente continua, en una partecita más al final, que nos llevará seguramente toda una clase o dos, en lo que se denomina fenómenos transitorios. Pero mientras no hablemos de los fenómenos transitorios, estamos hablando de los regímenes permanentes. ¿Eso qué significa? Significa de que si yo pusiera acá una batería de tensión D, este sería el más, y acá yo hago un circuitito de una resistencia y una bobina, así, por acá va a entrar a circular una corriente, ¿verdad? Porque el circuito está cerrado. El símbolo de la batería. Entonces, cuando circula esa corriente que hay por acá, va a provocar una caída de tensión sobre la resistencia según lo que dice Kirchhoff. O sea, ¿qué dice Kirchhoff? Que la tensión aplicada es igual a la suma de las caídas de tensión. ¿Y dónde cae? Cae en la resistencia con un valor igual a I por R y caería también en la inductancia, o sea, acá habría una BL. Pero resulta ser de que la BL, como dice Lenz, es igual a la coeficiente de autoinducción por la variación de corriente con respecto al tiempo. Pero como nosotros estamos hablando de corriente continua, ¿qué estamos diciendo cuando hablamos de corriente continua? Para que no nos
Olvidemos. Y estamos diciendo de que si yo hago un gráfico de tensión en función del tiempo, la tensión B es constante. O sea, en función del tiempo es constante. Y si la tensión es constante en función del tiempo, el gráfico de corriente de un circuito, si le aplico una tensión constante, también su corriente será constante. Vamos acá, esto es en función del tiempo, también es constante. Entonces, al ser constante la tensión y la corriente, quiere decir de que por la bobina que está circulando acá, no hay variación de corriente en función del tiempo. Si yo derivo una corriente constante, si yo derivo una constante, C. Por lo tanto, el valor de BL en este caso, vale 0. Entonces, directamente, el Kirchhoff que yo planteo acá queda que B sería que la tensión aplicada a B, acá que es la batería, es igual a la caída de tensión en la resistencia más 0. ¿Okay? Pero eso ocurre simplemente en un cierto momento llamado régimen permanente. Más adelante vamos a observar que si a este mismo circuito yo le coloco aquí un pequeño switch, bueno, se me borró, si yo hiciera el mismo circuito, hago la batería, pongo un switch es una llave. Voy a cerrar o abrir el circuito, ¿no? Voy a dejar pasar o voy a cortar la corriente. Y acá está la bobina. Más adelante vamos a ver lo que se llaman los fenómenos transitorios. En el momento que yo cierro este switch, se va a notar de tal manera que si, por ejemplo, en este circuito yo pusiera un amperímetro, acá pongo un amperímetro, voy a notar que en ese instante que yo cierro, la corriente no se establece en el momento justo que yo cierro el switch, sino que al principio es 0 y la corriente va aumentando gradualmente en función del tiempo. ¿Cómo hace la corriente? Si fuera la resistencia pura sería como esta. En este instante que podríamos llamar T igual a 1, que yo cierro este switch en T igual a 1, la corriente, si fuera este elemento no existiera, la corriente directamente haría en ese mismo instante T igual a 1, la corriente sube a este valor, a un valor y queda fijo. Pero cuando está la bobina, la corriente no hace este aumento instantáneo en 0 segundos, sino que la corriente esa corriente va a tender a hacer este trabajo. Si esto es corriente y esto es tiempo, la corriente, en vez de subir inmediatamente acá arriba, va a hacer esto. Por darle esta mano. Entonces, hasta llegar a este valor a un cierto tiempo, que si la corriente ya queda como valor constante. Pero desde esta parte, desde el momento que yo cierro el switch hasta este momento, este tiempo es lo que se llaman periodos transitorios. Y acá sí podemos hacer acá sí hay una variación de I con respecto al tiempo. Imagínense, si yo me paro acá y hago la deriva de I con respecto al tiempo, sería justamente una tangente a esa curva y tiene un valor. O sea que en ese momento, mientras está variando la corriente, sí hay tensión sobre la bobina. O sea, sí hay tensión en esta B que está en esta bobinita acá. Una tensión que comienza con el valor de la batería y empieza a decrecer desde ese valor hacia 0. Cuando entramos en el régimen permanente,
ya la tensión en la bobina queda igual a 0 y directamente la corriente queda con un valor común. ¿Ok? Sería como para entender qué es un valor, qué son los momentos transitorios dentro de un circuito y qué son los momentos de régimen permanente. A partir, como les dije, del punto este que está cuando ya la I se hace constante, bueno, ahí ya el régimen es permanente. Bueno, y así sucede con otro elemento muy particular que es justamente el opuesto al inductor, que es la capacidad, o sea, los condensadores. Los condensadores, la tensión en un capacitor, ya vimos que va a tomar un valor igual a la valor de la capacidad, la inversa de la capacidad, multiplicada por la integral de I con respecto a T. Entonces, en caso que fuera un capacitor, ¿en qué se mide la capacidad? En faradios. ¿En qué se mide el inductor? En henrios. Faradio o sus submúltiplos, microfaradios. Entonces, esos dos elementos, capacitor y bobina, son totalmente opuestos. El mismo caso, para hablar, para ejemplificar lo que son los fenómenos transitorios, yo puedo poner una resistencia y ahora puedo poner un capacitor en serie. Entonces, si acá yo pongo un switch o una llave y la cierro en un determinado momento, ¿qué va a suceder? Inmediatamente va a empezar a circular corriente de esta manera y acá en las placas del condensador empezarán a depositarse cargas positivas de una de sus placas y negativas sobre la otra. De tal manera que la corriente, cuando este capacitor termine de cargarse completamente, llegará a tener un valor de tensión que le vamos a llamar BC, B del capacitor, igual a la tensión de la batería. Entonces, si acá tengo una tensión BC que es igual a B, ustedes me pueden pensar cuál sería la diferencia de potencial que hay en este circuito y cuánto valdría la corriente que circula por ese circuito, si BC es igual a B. Es como pensar que quedó el circuito que yo puse al poner un capacitor, quedó así. Una batería con el más, y acá quedaría otra batería con el más allá arriba, y el circuito queda cerrado así, con la resistencia acá en el medio. Entonces, ¿qué corriente puede circular si la tensión esta llamada BC es igual a B? La corriente que va a quedar acá en este circuito va a ser evidentemente igual a C. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se cargó la placa, las tensiones se igualaron y ya no puede haber diferencia de potencial, por lo tanto, no hay corriente por este circuito. Si no hay corriente por ese circuito, evidentemente no hay caídas de tensión. Entonces, si yo hago ahora un gráfico de este circuito, yo voy a observar que la corriente ahora va a ser esto. Va a arrancar de un valor máximo en el momento que yo cerré la llave, y ese valor máximo va a ser exactamente igual a B sobre R. Y va a decrecer en una forma exponencial hasta llegar al valor 0.
y acá la corriente queda cero. Deja de circular corriente cuando las placas del capacitor se cargan. Bueno, entonces ahí hacemos la gran diferencia de lo que hablábamos recién, al igual que en la bobina. Desde acá, desde este tiempo que yo cierro la llave, hasta este tiempo que la corriente se hace completamente cero, es lo que llamamos régimen transitorio. Y de acá en adelante llamamos régimen permanente. ¿Está bien? Una consulta. Sí. Cuando usted habla del régimen transitorio, tanto en el gráfico que hizo con la bobina y ahora con el capacitor, el gráfico está la fuente, la resistencia y la bobina, y ahora la fuente, la resistencia y el capacitor. En el caso que rotemos, es decir, que pongamos la bobina antes de la resistencia y el capacitor antes de la resistencia, ¿sigue existiendo ese periodo transitivo? Por supuesto, por supuesto. Acá no se trata de cómo están, quién está primero y quién está después. Acá lo que se trata es el fenómeno que sucede cuando la corriente circula por un elemento. Y como la corriente va a ser la misma, ya que los elementos están en serie, va a tener el comportamiento exactamente igual. O sea, no podemos hablar nosotros desde el punto de vista de que si esté antes o esté después, cuando en electricidad no existe ese efecto, ¿no? Bueno. ¿Se entiende la pregunta, no? ¿Se entiende lo que... Entiendo lo que preguntaste. Quería dibujar, pero se me está rompiendo el lápiz, no sé qué le pasa. Ahí está. O sea, como decís, tengo la batería, por ejemplo, supongamos que tengo la batería. Ahora yo pongo la bobina y después pongo la resistencia. Así me decía, ¿no? Claro, profe. Esto es B, ahora esto es L y esto es R. Es el mismo comportamiento. Lo mismo que si yo pongo acá la batería, el capacitor primero y después pongo la resistencia. Es exactamente lo mismo. Bueno, es un poquito, esto ya lo vamos a ver bien, incluso vamos a dibujar todas estas curvas que yo estoy haciendo así a mano alzada a través del software. El software permite ver toda esa graficación también, y permite, bueno, hacer un cálculo de tensiones de todo el circuito que nosotros construyamos con ese software. Bueno, avanzando un poquito más, ya, bueno, acá se explica un poquito lo que sería la segunda ley de Kirchhoff. La primera, recuerden que era referido a las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen en un nodo. Y referido a las tensiones aplicadas son igual a las caídas de tensiones dentro del circuito. Ahí, por ejemplo, tenemos en este circuito, ven que tenemos dos baterías, estas son las tensiones aplicadas, esta y esta, B1 y B2. Pero como están conectadas en contraposición, o sea, tienen los dos más enfrentados, fíjense, los dos más provocaría que la corriente circule para allá y este más provocaría que circule la corriente para acá. Entonces, y al estar en serie, yo puedo escribir que B1 menos B2, porque están enfrentadas, es la tensión aplicada. Y la I por R, que pasa por acá, es una caída de tensión en la resistencia. Y la L derivada de ahí con respecto al tiempo es la caída de tensión en la bola. Profe, una pregunta. ¿Ahí para qué lado iría la corriente, digamos? Depende de quién es más grande, de los valores de B1 o de B2. Ah, bien. O sea,
Y supongamos, si B2 tiene 10 y B1 tiene 5, la corriente va a ir para este lado, en sentido antihorario. Si B1 es más grande que B2, la corriente irá así. Y si B1 es igual a B2, ¿habrá corriente de circulación? No, no habría. No habría. ¿Por qué? Porque B1 menos B2 daría C. Entonces no habría corriente. Bien, gracias. Bueno, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué está acá? Bueno, ahí está, condición serie paralelo del EM. Bueno, este PDF también te habla de cómo se colocan, lo ven ustedes, cómo se coloca la resistencia en serie y cómo se saca una resistencia equivalente. En esta R es igual a la suma directa de los valores de cada una de ellas, cuando está en serie. Si estuvieran en paralelo, el equivalente de esas tres resistencias es una resistencia que tiene el valor justamente, como dice acá, R total 1 sobre 1 sobre 1 más R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Sí? O que es lo mismo 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Desarrollando esto te da este equivalente que está. Cuando hablamos de colocar capacitores en serie, bueno, cuando los capacitores se ponen en serie, el equivalente del capacitor sería el equivalente, se calcula de la misma manera que el equivalente de una resistencia en paralelo. O sea, el equivalente C de esto es igual a 1 sobre C1, a 1 sobre C2, más 1 sobre C3, es igual a 1 sobre el C equivalente. En el caso que fueran paralelos de capacitores, el equivalente sería sacarlo igual que cuando se colocan resistencias en serie, o sea que se la suma directamente. Sería igual a C1 más C2 más C3. No está ahí puesto y expresado. El equivalente de colocar bobinas en serie directamente es sumar igual que las resistencias en serie. Es sumar los coeficientes de autoinducción, L1 más L2 más L3. Y en el caso que estuvieran en paralelo, bueno, el equivalente es lo mismo que hacer el equivalente de resistencias en paralelo. Bueno, y acá más abajo, hasta acá, yo quiero que ustedes trabajen para dejar de acá para abajo lo que es ya el comportamiento de los regímenes transitorios. Eso lo vamos a ver en otra clase, que es más o menos una introducción que le di yo recién. Ahora, al final de este PDF, pasando a los transitorios, al final de todo esto, casi ya terminando, van a encontrar una serie de ejercicios resueltos. Acá, donde dice ejercicio número 1. Bueno, se da este circuito, como está ahí, y ustedes tienen que, el problema les pide calcular el valor de la corriente que pasa por esta resistencia y por esta resistencia. Entonces, bueno, ahí está resuelto. Quiero que lo estudien, lo analicen y lo discutiremos después en la clase que viene. Acá el ejercicio 2 también se trata, ¿qué es lo que pide? Dice calcular el valor de tensión que hay entre los bornes A y B. Entonces, habrá que hacer los cálculos correspondientes para encontrar cuánto es el valor que hay entre estos dos puntos. Acá hay, bueno, ahí está desarrollado, está explicado. Y acá hay otro ejercicio más. ¿Cuál es? El ejercicio número 3. Que nos pide que calculemos, que pedía que calcule, no, esto es, no, este es la resolución de, no, este es el ejercicio 2. El ejercicio 3 pide que calculemos el valor de la corriente marcada en el circuito, o sea, pide que calculemos este valor. ¿Sí? Piden que calculemos
este valor de corriente. O sea, la corriente que pasa por este cable que está acá. Y el circuito está compuesto de 2 baterías, con extensión y todo. Sí. Perdón, profe, también pide el tema de la tensión en el punto A y B, en esa resistencia. Ah, y pide también, sí, cuánto vale la tensión entre este punto y entre este punto. Bueno, este también está resuelto, está puesto ahí, está más o menos explicado. Y el ejercicio número 4, hay otro ejercicio que dice, esto se trata de un elemento que se llama potenciómetro. El potenciómetro, un poquito se lo explico, lo que es un potenciómetro, pero el potenciómetro en realidad es una resistencia variable. Y un potenciómetro es todo este elemento que está acá, todo el conjunto este. Fíjense, hay 3 puntos, tiene este y tiene este. Entonces es una simple resistencia, una resistencia de valor R, desde este punto hasta acá. Pero tiene la particularidad de que esa resistencia tiene una especie de eje móvil y un cursor que permite obtener una derivación de esa resistencia en cualquier punto donde uno la coloque de acuerdo al movimiento que haga uno sobre el eje que va a mover. Y te va a permitir que, por ejemplo, obtener otro punto, o sea que un potenciómetro tiene 3 puntos, ¿no? Entre el punto 1 y en el punto 2, la resistencia tiene un valor constante ya definido, de valor R. Y puede moverse, ya sea para arriba, yo puedo moverlo para que este punto esté acá, o puedo moverlo hacia abajo para que este punto esté más abajo. ¿Sí? Entonces, al moverlo, ¿qué voy a obtener? Voy a encontrarme de que se comporta como un divisor de resistencia. O sea, es como si yo tuviera una resistencia en la parte superior conectado en serie con otra resistencia de la parte inferior. Entonces yo le puedo llamar R1 y le puedo llamar R2. Si a esto yo lo subí, lo llevé para abajo, por ejemplo, al cursor que toque en este punto, entonces este valor de resistencia será chiquito. Y toda esta resistencia R1 será más grande. Lo que se debe cumplir siempre es que R1 más R2, o sea, llamándole R1 a la parte de acá arriba, que está dividida por el cursor y la parte de abajo a la R2. Que R1 más R2 sea el valor del potenciómetro. ¿Está? ¿Se entiende eso? O sea, que si estoy hablando de un potenciómetro que tiene un valor de, por ejemplo, de 100 ohms, que esto vea 100 ohms, según cómo coloque el cursor yo puedo dividir a esto en R1 en 50 y más 50 daría 100. Eso significa que lo puse justo al medio. Pero si lo pongo más arriba, yo podría decir que la parte de arriba queda más chica, que quede 20, y la parte de abajo quedaría con 80. De tal manera que 20 más 80 siga dando 100. ¿Se entiende eso, no? Eso es un potenciómetro. ¿Está claro? ¿De qué sirve eso, profe? Y el potenciómetro, yo estoy casi seguro que todos ustedes en algún momento han tocado un potenciómetro, para que tengan idea. ¿Y dónde hay un potenciómetro? Por ejemplo, cuando ustedes suben el volumen de una radio, ¿qué hacen? Mueven una perilla, la mueven para un lado o la mueven para el otro. ¿Y ustedes qué hacen? Bajar o subir el volumen. Bueno, ¿qué tocaron ahí a través de una perilla ustedes? Un potenciómetro. ¿Sí? Si alguno ha tenido oportunidad también de jugar con un dimer de luz, vieron que esas luces que ustedes mueven una perillita, la mueven hacia un lado, la luz baja, mueven hacia el otro, la luz sube. O sea, ahí lo que está variando es la corriente, profe, la corriente y la tensión, o sea, con eso logra esa variación, digamos.
al variar la resistencia. Claro, ustedes están variando un elemento, están variando tensiones en el circuito que están controlando a través de un potenciómetro. Entonces, pero para que entiendan qué es un potenciómetro, entonces es una resistencia fija en la cual tiene una derivación móvil, que la puedo mover hacia un lado o hacia el otro, para que cambie la relación de R1 y R2. Pero siempre el valor final es la suma de R1 más R2, que es constante. Entonces vienen potenciómetros, por ejemplo, de 10 ohms, de 100 ohms, de 200 ohms, de 1000 ohms. Pero, ¿qué son esos valores? Y son valores que hay entre este punto de arriba y el punto de abajo. ¿Bien? Cuando un disjockey agarra y hace un enganche entre dos canciones diferentes, ustedes habrán visto que juegan con unas perillitas que suben y bajan. Suben una y bajan la otra, o suben esta más rápido y la otra la bajan más rápido, y así hacen los enganches. Y hacen lo que significa un empalme musical. Entonces, ¿de qué se valen? Se valen porque tienen un potenciómetro en el cual están controlando la señal que entra por uno de los fuentes de sonido, que puede ser un compact disc o puede ser un USB que está alargando alguna señal con algún tipo de música, con otro USB, entonces mezclan distintas fuentes de sonido, o pueden hacer que queden las dos al mismo tiempo. ¿Cómo lo hacen? Moviendo un potenciómetro. Esto como ejemplo. Otro ejemplo de potenciómetro puede ser cuando ustedes, qué sé yo, tienen... El ventilador, profe. Claro, un ventilador, controlar la velocidad del giro de una paleta de un ventilador. O darle mayor o menor temperatura a algún dispositivo calentador, qué sé yo, algunos pueden tener algo más móvil. Bueno, esos son potenciómetros. Son resistencias variables, eso significa. Pero ¿cuál es la parte variable? La parte central, la parte de los dos extremos tiene siempre el valor constante. ¿Estamos? Bueno. Y en este ejercicio de potenciómetro, un poquito para después ya lo vamos a seguir viendo, pero ustedes traten de verlo, como les dije. En este ejercicio lo único que dice es Profesor, disculpe, una pregunta. En el ejercicio de arriba dice una resistencia de 10K y en el ejercicio, en el dibujo, no hay una de 10K. Acá estos 10K que dice acá. Sí. 10 kiloohms. Sí, pero el potenciómetro es de 1. Ah, dice, sí, ese es un error. Ese es un error. ¿Qué valor utilizamos? El de 1. Incluso acá fíjense que la resistencia casi usa 1 kiloohm más o menos. Bien, Sí. gracias. Eso está mal, bórrenlo porque siempre me olvido borrar esto. Ese 10 no puedo borrar porque es un PDF. Pero esto no. Eso no. Es de 1K. 1000 ohms. Bueno, y este ejercicio dice mover el cursor central del potenciómetro, que era lo que estábamos hablando recién de subir, bajar un volumen, por ejemplo. Pero en este caso es mover este cursor del potenciómetro para arriba o para abajo, de tal manera que entre los bornes, entre este borne que está ahí, el borne de... A ver... Entre este borne y este borne existan 20 voltios. Cuando el switch está abierto. ¿Qué significa que esté abierto? Que por acá no pasa corriente. No hay corriente. Y si no hay corriente por ahí, por acá tampoco no hay corriente. ¿Por qué? Porque está abierto. ¿Sí? Entonces, ustedes ven que si yo lo subo para arriba
como la fuente es de 100 voltios, observen que es de 100 voltios, quiere decir que yo acá le aplico 100 voltios. Y fíjense una cosa, que si yo lo pusiera, para que tengan idea de qué estamos hablando, si yo lo pusiera justo al medio, al cursor este, lo pongo justo al medio, ¿qué pasaría? R1 de la parte superior es igual a la parte R2 inferior. Por lo tanto, acá, si está justo al medio, acá yo voy a obtener la mitad de la tensión. En vez de 100, acá entre los puntos que pide el problema, tendríamos 50 voltios. ¿Está bien? 50 voltios. Ahora, si yo lo empiezo a subir hacia arriba, estos 50 empiezan a aumentar. 60, 70, 80 voltios. Hasta dejarlo acá, supongamos que lo dejamos acá arriba, si lo dejo acá arriba, el potenciómetro, donde se unen prácticamente la salida del punto medio con la salida del punto C, tendría aplicado quedarían los 100 voltios. A medida que me empiezo a ir hacia abajo, paso por el medio y llego a 50, yo podría encontrar un punto en el cual voy a obtener estos 20 voltios. Entonces, evidentemente, ese punto tiene que estar del centro hacia abajo. O sea, quiere decir que R1 tiene que ser más grande que R2. Y debo encontrar de qué valor es R1 y R2 para que obtenga 20 voltios. Eso es lo que dice el programa. ¿Bien? Ahí tendría que ser, como dice, sería el 80% momento, el 80% del valor. Claro, R1 tendría que tener el 80% y R2 tendría que tener el 20%. Muy bien. Entonces se están dando cuenta que un potenciómetro es un divisor de tensión y que es proporcional a los valores de resistencia total que tiene ese potenciómetro. ¿Ok? Pero después el problema se complica más. Esa sería la parte más fácil. Una vez que yo encontré cuál es el valor de R1 y R2, que ya debe estar calculado, ahí lo están viendo, fíjense, acá está el valor, justamente. R2 tiene 0,20K y R1 va a tener 0,80K, para que la suma de 0,20 más 0,80 me dé justamente 1K, o sea, los 1000 ohms. Pero una vez que quiere decir que yo puse una resistencia, vamos a hacerlo separado, como si fueran dos elementos juntos ahora, nada más que están en serie, que puse, esta R valdría 800 ohms. Y esta de acá abajo tiene que valer 200 ohms. Entonces, en ese caso, cuando yo le pongo la batería, nos tocan los ejercicios y los de 3, 2 y 3, 1 le tocan los mismos. Y tiene un valor justamente 100, como dice el ejercicio. Acá en el medio, esta salida, con respecto a esta, acá yo voy a medir pero el resto nada, no había 20 voltios. Así, en esas condiciones. Pero, ¿qué va a pasar cuando yo cierre este circuito y me dice qué valor debo darle a R1 y a R2? O sea, cuánto debo mover ese potenciómetro para que una vez que cierre el switch y empiece a circular corriente, que sería poner directamente una resistencia acá, de valor ese que dice acá, que dice que es de 500, una vez que cierre este circuito con una resistencia de 500, ya va a empezar a circular corriente por acá ahora. Antes no circulaba y yo tenía 20 voltios. ¿Seguirán estando los 20 voltios una vez que ponga esta resistencia? No, claro que no. ¿Y por qué? Y porque ahora ya circula corriente, y cuando circula corriente por esta resistencia, antes la única corriente que circulaba era esta, entre punta a punta del potenciómetro, nada más. Pero ahora tengo esta corriente también, que se empieza a circular.
Y por supuesto ya las caídas de tensiones que se producen en una resistencia de arriba y las de abajo van a ir cambiando. Y evidentemente este valor de 20 voltios inmediatamente va a tomar otro valor que yo tendré que corregir ahora el valor de 800 y 200 que había dejado al principio a otro valor para seguir manteniendo los 20 voltios. Entonces esa es la pregunta que hace este problema. Bueno, ahí está resuelto. Véanlo tranquilo, porque ya estamos medio al final. Y es parte de un ejercicio muy bonito, fácil, pero hay que entenderlo para que uno lo pueda ejecutar. Y después tenemos el ejercicio. El ejercicio 5. El ejercicio 5 ya está relacionado a lo que es la parte transitoria, que esa la vemos después. Entonces nos concentramos hasta el ejercicio número 4, y del 1 al 4. ¿Y qué van a hacer ustedes? Van a agarrar el TINA, y ya nomás lo vamos a ir abriendo para que vean qué es el TINA, y van a dibujar ese circuito. Después que hagan todos esos cálculos, comprueben qué es lo que les resuelve el TINA. Entonces voy a dejar de compartir esto que estamos viendo para entrar a ver el TINA, que lo estoy abriendo. A ver. Compartir. Compartamos el TINA. Acá lo tenemos. Bueno, este que están viendo ustedes es el programa TINA. Fíjense cómo está conformado. Bueno, hay un menú como todos los programas que existen en Windows. Y después hay una serie de iconos que se pueden ir usando. Y acá distintas solapas que a medida que yo las voy tocando va cambiando los elementos que yo tengo disponibles acá en esta línea. Si yo toco switches, aparecen todo tipo de switches. Si yo pongo meter, aparecen todo tipo de medidores. Si yo pongo, bueno, como este es un software muy completo, puedo usar hasta sensores, poner otros elementos que no vienen al caso nuestro, que no es de nuestra materia, pero que también pueden ser usados con este programa. Entonces, ¿cómo se utiliza esto? Bueno, esto es un poquito practicar y jugar un rato, más jugar que practicar. Pero así les muestro rápidamente. Yo agarro, supongamos, una batería, la toco y la arrastro acá al centro del tablero. Y ahí tengo una batería. Esa batería, por defecto, te la pone que es una batería de 1,5 voltios, o de 5 voltios, perdón. Haciéndole doble clic al elemento, ustedes pueden ver de que acá dice voltaje de la batería 5. Internal resistencia, podemos tomar que le demos un valor de resistencia interna que nosotros consideremos que va o no. Si le damos 0, consideramos que si fuera 0 sería una batería ideal, que no existe. Pero vamos a suponer que trabajemos con baterías ideales. Ok. Ya que nuestros ejercicios que están ahí, en un momento nos indican que tenemos resistencia interna en esa materia. Bueno, y queremos agregar, por ejemplo, hagamos ese del potenciómetro para que veamos. En vez de agregar un potenciómetro voy a agregar resistencia, 2 resistencias. Entonces la doy vuelta, haciendo clic con el botón derecho del mouse, se abre un submenú. Y acá dice rotar a la izquierda, rotar a la derecha, hacer un espejo, etc. Usen rotar a la derecha, por ejemplo, y la resistencia queda para alta. ¿Sí? Otra vez, si yo hago clic, doble clic, me aparece resistencia de valor 1 kilo. Yo tengo resúmenes. Bueno, la potencia que puede aguantar esta resistencia es de 1 watt. Y así hay una serie de cosas que, bueno, no vamos a usar todo esto, pero
simplemente que nos cuadramos de los valores de resistencia, ya está. Entonces, esa resistencia tiene 1000 ohms. Por ejemplo, en nuestro ejercicio, recién dijimos que le poníamos, según lo que habíamos calculado, eran 800, ¿verdad? 800